Les saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndole por esta nueva oportunidad de poder compartir su bendita palabra, de poder recibir ese alimento que día a día es tan necesario para nuestras vidas, pues a través de su palabra nosotros encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa sabiduría que tanta falta nos hacen, pero sabiduría de lo alto. Hoy quiero hablar referente al camino, a las decisiones, a lo que nosotros realizamos día tras día. Porque con mucha frecuencia hemos oído y seguimos oyendo que todos los caminos llevan a Dios. No importa qué religión practiques, todas ellas creen en el mismo Dios, dicen. Y Dios puede ser hallado de muchas maneras. Si haces cosas buenas, Dios te aceptará. Todas estas respuestas no pueden estar más lejos de la verdad, porque basándonos en la Biblia, esta nos relata cómo anteriormente, no solamente en la actualidad, los líderes fariseos creían que por su religión estaban yendo camino al cielo, que por sus prácticas, que por sus inventos, por sus maneras de vivir o haberse creado ciertas reglas, ellos estaban en el camino correcto, pero no fue así. Jesús rompería esa creencia absurda cuando él lo declara allá en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, dice: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, esto aplicando hoy a nuestras vidas, recordando exactamente las palabras de Dios. ¿Por qué? No se trata tampoco de que esto es nuevo. En definitiva, los fariseos también conocían las escrituras y dentro de las escrituras, allá en el Pentateuco, está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 6, en donde dice la palabra de Dios: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Entonces había la base ya de cómo debían mantenerse. Es necesario recordar que ya estuvo escrito. Esta es la base que debe ser aplicada en el transitar en el camino de la verdad. Por lo tanto, para que al dar los pasos necesarios para tomar estas decisiones, para saber exactamente por dónde dirigirnos, para saber que lo que estamos haciendo es correcto, sobre lo que Dios ha estructurado o mandado, pueden llegar desde donde están hacia donde Dios quiere que estén. ¿Esto qué significa? Que hablando del camino como un conjunto de decisiones basadas en una norma o estructura establecida o en una doctrina, tenemos que la Biblia nos habla de dos caminos. Y esto es precisamente a lo que se refiere Jesús allá en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Porque Jesús establece aquí solo dos caminos en el sentido antes mencionado, es decir, hay solo dos estructuras establecidas, la manera de vivir, en las cuales, según escojamos una u otra, se basarán posteriormente nuestras decisiones y lógicamente veremos los resultados. Es muy importante escoger bien cuál es el
camino. Es decir, es un sistema de pautas preestablecidas que guiarán nuestra vida. ¿Por qué? Decíamos, ¿no es cierto?, que existen dos caminos. Un camino, el camino correcto, el camino que nosotros debemos escoger y que mencionábamos anteriormente, no se trata de religión. La Biblia hace referencia a Jesús como el camino a seguir para aquellos que buscan realmente a Dios y su voluntad. Entonces, este camino angosto es nuestro Señor Jesucristo. Y el otro camino, la otra alternativa que el ser humano tiene es el camino espacioso. Cuando la Biblia se refiere al camino espacioso, se refiere en realidad a los caminos que el mundo ofrece en contraste con el camino estrecho que es Jesucristo. El final del camino espacioso es la perdición eterna y son muchas las referencias bíblicas a este camino. ¿Por qué? Se refiere exactamente a lo que mencionábamos, Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y menciona el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí nosotros podemos darnos cuenta entonces de que lo fácil no es necesariamente de Dios. Lo fácil se suele decir que es lo que lleva precisamente a la perdición. Y aquí es amplia, aquí es todo ancho, aquí es espacioso, en donde nosotros podemos irnos, pero a la perdición. Entonces, lo que nos muestra aquí, que sí, puede ser algo difícil, puede ser algo complicado, puede ser algo estrecho, puede ser algo angosto, pero es precisamente donde allí nosotros podemos ver lo que Dios tiene, el camino, el verdadero camino, el camino que nosotros debemos de escoger, ¿sí? Es algo, como mencionaba, tal vez no muy agradable a la vista. Tal vez no es muy fácil atravesarlo, pero esto es precisamente lo que nos llevará a obtener la vida eterna. Por lo tanto, esto lo declara también en la palabra de Dios. Esto lo menciona muy claramente allá en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, donde Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, aquí está mucho más claro ver que ninguna religión nos llevará a la vida eterna. Ninguna religión hará que nosotros podamos escoger el camino correcto. Recuerde, el único camino es nuestro Señor Jesucristo, porque Él abrió ese camino. Él es el camino para llegar al Padre. Él es, al aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Recordando también que no se trata de lo que yo hago, porque suelen mencionar en muchas religiones, en base a lo que yo haga, en base a las indulgencias, en base a lo que yo dé, en base a mi comportamiento, en base a lo que yo entregue, en base a mi ayuda, lograré muchas cosas. Una mentira. ¿Cómo nosotros nos respaldamos en la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros vemos exactamente que no se trata de lo que yo haga? Porque vamos a ver, sí, de las obras que yo haga, pero posterior
a la aceptación de mi Salvador en mi corazón, desde luego mis obras cambiarán, pero no por obras yo voy a conseguir la salvación. Allá en Efesios capítulo 2, versículo 8 está muy clara esta posición de que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí podemos ver exactamente el orden que se aplica. Cuando yo recibo a mi Jesús como mi Salvador, en ese instante dice ahí la palabra de Dios que es por fe, por medio de la fe. Y esta fe no es mía, sino es de Dios. Es un don de Dios que Él me da. Porque más adelante, en el versículo 9, declara que no son por obras. Dice textualmente, no por obras para que nadie se gloríe. Y en realidad yo puedo manifestar, yo puedo creer que todo lo que yo hago de la forma correcta donde me estoy comportando, gracias a eso yo recibiré la salvación. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús sería en vano. Y lo aclaro mejor todavía cuando leemos el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Veamos nuevamente aquí el orden. El momento en que nosotros somos creados, nosotros somos transformados, nosotros somos aceptados en Cristo Jesús, entonces ahí nosotros podemos aplicar buenas obras. ¿Por qué? Ahí dependemos de Dios, dependemos de su salvación. Ahí nosotros estamos aplicando lo que habíamos dicho anteriormente, sus mandamientos, los mandamientos de Dios, y estamos en su camino, guiados por su Santo Espíritu. Entonces, desde luego, nuestras obras serán buenas, serán de amor, pero no para la salvación, sino que antes hemos sido ya salvos, rescatados por Dios, y ahora podemos hacer buenas obras. Aquí nosotros vemos entonces cómo Dios está hablando a nuestras vidas. Yo quiero recordarle, y esta es palabra de Dios. No se trata de religión, no se trata de cómo yo estoy actuando, no se trata de las obras que yo estoy realizando. Lo importante es, y en este orden, recibirle a Cristo como mi Señor, como mi Salvador. Entonces allí el Espíritu Santo obrará en mi vida y posteriormente a eso mis obras serán aceptadas para ayudar, para manifestar, para que éstas sean testimonio de lo que Dios ya hizo en mi vida. Y de esa manera yo poder ayudar. Y como decía anteriormente, dar testimonio de lo que Dios sigue haciendo en mí. Este es el mensaje. Esta es la palabra. Esta es la reflexión que Dios ha puesto en mi corazón para que usted y yo podamos seguir adelante disfrutando de todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones y hasta pronto.